Bueno, vamos a pasar a En Contexto. Ha sido un periodo legislativo polémico y a consideración de muchos no muy efectivo. Sesiones ordinarias finalizaron con la negativa en la contra de Ley de Desarrollo Rural. Ahora pues las interpelaciones quizá impidan que se sigan conociendo otros temas de agenda durante el periodo de sesiones extraordinarias. Y a esto también se le suma el caso de la diputada Julia Maldonado, acusada de malversar fondos cuando dirigía Conjuve durante el gobierno pasado. Ayer perdió su inmunidad. Hablando de esto y los retos para el 2013, lo que queda del 2012, tenemos con nosotros a Amílcar Pop de WINAC y a Roberto Alejos del Partido de Todos. Diputados, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Hay tantas preguntas y creo que el tiempo nos va a quedar corto esta mañana hablando de lo que ocurre dentro del Congreso. Empecemos primeramente, quisiera conocer qué piensan de la pérdida de inmunidad de la diputada Julia Maldonado. ¿Cómo ven este fallo en contra de ella? Bueno, yo creo que ahora sí hay una independencia real de poderes. Acuérdense que antes era el mismo Congreso el que miraba los antejuicios de los diputados o diputadas. Hoy en día nosotros no tenemos nada que ver en esa investigación, es realmente el organismo judicial que nombra un juez pesquisidor y ese juez pesquisidor es el que recomienda sí o no a la Honorable Corte Suprema de Justicia, y que ha sido una decisión de la Corte Suprema por unanimidad que la diputada sea juzgada por la vía ordinaria. Entonces aquí lo que estamos es a la espera de que la Corte siga con su trabajo. Me parece a mí que en esta última etapa de la democracia por lo menos se ha avanzado en ese tema, que antes no se avanzaba. Antes de un diputado o diputada era acusada y no pasaba de la acusación. En cambio ahora por lo menos, aunque sea pocos añitos, pero ya un expresidente del Congreso fue condenado por su negligencia en el manejo de los fondos públicos. Hay alrededor de unos 7 diputados que han perdido su inmunidad. El caso de ella no es el único, ¿verdad? Y entonces a nosotros de hecho nos han pedido que no externemos opinión para no politizarlo y para que la Corte de alguna manera pueda hacer bien su trabajo. Perfecto, queríamos igual tener tu opinión al respecto porque sí es algo sonado, algo polémico, inclusive especialmente cuando se ve que ella fue la que interpuso esta acción de inconstitucionalidad, exacto, en contra de la formación de la Secretaría de Transparencia, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay que dividir los temas. Ha habido mucha polémica política, digamos, en torno a que si es una respuesta política a la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que hay que dividir los temas. Es obvio para cualquier jurista la naturaleza y la creación de una secretaría. Eso lo mandata la ley y en consecuencia la Corte falló no a favor de ella. Yo creo que ese es un punto importante. Falló a favor del mandato legal y señala un error, ¿no? Y eso no significa que como que paralelamente, recordemos este caso la posible malversación de fondos, ya tenía ya varios meses, yo diría todo este año, se estuvo empujando ese proceso. Entonces yo creo que llegó a un momento coincidente que no tiene nada que ver. Yo creo que la Corte Suprema ha emitido un fallo en apego al derecho y autónomamente, y se vuelve también un reto para la institucionalidad del país. Un organismo judicial con un 96-98% de impunidad y un Congreso de la República desprestigiado por distintas circunstancias. Creo que esta acción, independientemente que si es o no culpable, siguiendo el debido proceso, es una muy buena señal. Hablando ahora del Congreso, dejamos de un lado a la diputada, como dijimos, hay tantos temas que abordar esta mañana. ¿Qué queda pendiente en el Congreso, ya finalizando las sesiones ordinarias, a su discreción, a su opinión, diputado? ¿Qué es lo que queda pendiente? Muchísimas cosas. El Congreso realmente maneja una deuda en materia legislativa muy grande. Realmente es urgentísimo que cambiemos la metodología de trabajo en el Congreso de la República. Es necesario realizar un tema de mesas de consenso y acelerar procesos que ya están consensuados. Hay una serie de leyes ya consensuadas que deberíamos de haberlas aprobado y que por culpa de muchas leyes polémicas que se fueron introduciendo en la agenda, es una costumbre siempre del gobierno de turno, introducir leyes que son necesarias para
para ellos en la coyuntura, nos han ido atrasando otra serie de leyes que están ahí. Por ejemplo, leyes de transparencia. El diputado preside la comisión de transparencia, donde hay ahí alrededor de 12 leyes pendientes que se han venido impulsando. Particularmente nosotros creemos que las reformas a la Ley General de la Contraloría de Cuentas, digamos, es uno de los temas importantísimos, el tema de la ley de la carrera judicial, para hablar por lo menos una de cada tema. En Administración de Justicia, la carrera judicial, las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en materia de transparencia, por lo menos el tema de la ley de la Contraloría General de Cuentas, la ley de amparo es un tema urgente. El amparo sirve como un instrumento para entrampar el tema. Hemos venido impulsando una ley de aduanas consensuada, es urgente, ahorita es urgente que saquemos algo para solucionar el problema de la cédula de vecindad que pierde su vigencia y se van a quedar muchas personas sin la documentación, incluyendo el error de no haber atendido a las y los guatemaltecos residentes en el extranjero, por ejemplo. Sí, un tema realmente delicado, es penoso de veras que no se le ponga atención a los guatemaltecos residentes en el extranjero. Y así podemos ir nombrando. Y así podemos hacer una lista enorme de lo que quedó pendiente, que son importantes, además en algunas que se han convertido en urgentes por lo atrasado, ¿verdad? Y, Amílcar, ¿qué cree usted que ha sido lo que ha creado esta disfuncionalidad dentro del Congreso? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Qué ha contribuido a que no se avance, no se progrese dentro del Congreso este año? Bueno, quizás es importante resaltar dos, no sé si causas, pero circunstancias que determinan. Uno, el partido oficial no necesariamente, creo, ha sabido manejar un impulso de partido oficial con sus debilidades internas naturales de una bancada grande, pero creo que no han sabido mantener un plan, una estrategia de consenso, de diálogo, y creo que ha sido al contrario más agresiva, y eso ha generado muchos anticuerpos dentro del Pleno. Yo creo que esa es una primera circunstancia, la responsabilidad de un partido oficial que no tiene un plan y una estrategia de trabajo de consenso. Y segundo, creo que ha habido una oposición irresponsable, una oposición de un partido que más allá de generar propuestas, simplemente se ha dedicado a bloquear. Entonces en el medio nos quedamos los otros partidos medianos y muy pequeños sin tener ninguna posibilidad ni en agenda para proponer ni en poder impulsar un verdadero. En cuanto a la oposición, pues hablemos claro, hablamos del partido líder que sabemos que ha estado detrás de muchas de esas tácticas que no han permitido, como usted dice, pues avanzar en la agenda del Congreso, las interpelaciones, también... Empezó la legislatura con una interpelación y la terminamos con interpelaciones. Claro, los primeros meses del año en el Congreso fueron interpelaciones. Sí. Ahora también pues se le acusa de que ellos pues son parte responsables de no avanzar la ley del desarrollo rural. ¿En dónde queda todo esto? Hablemos de la ley de desarrollo rural. Han amenazado que si no se aprueban las sesiones ordinarias del 2013 empiezan con acciones. ¿Cómo ven ustedes esta aprobación? Bueno, yo creo que aquí, como decía el diputado Alejo, aquí hay una deuda histórica para el desarrollo rural. El país tiene que aprender a madurar. Hay muchos miedos infundados sobre una tal reforma agraria. Reforma agraria no dice mucho. La reforma agraria propuesta por la revolución es una propuesta que no se pudo concluir, nadie la está impulsando nuevamente. Eso no significa que sea buena o mala. Genera mucho miedo y miedo sin sustento en distintos sectores. Ahora, también tenemos que reconocer que hay factores de poder importantes en el país, importantes no por buenos ni por malos, sino porque ejercen poder. Y las cámaras pues decidieron, más allá de un partido, yo creo que hay que reconocer eso, más allá de un partido, efectivamente, líder impidió el quórum, pero más allá de un partido, las fuerzas económicas del país, especialmente el agro, fueron las que impidieron que se avanzara con la ley, por una razón tan simple que es los miedos infundados. Esa ley no representa transformaciones grandes, al contrario, es un mínimo de lo mínimo que se ha hablado en los últimos 10 años. Yo creo que es urgente. Una de las cosas que queda pendiente en el Congreso, hablemos un poquito acerca de lo que
está por ocurrir o qué queda del 2012? ¿Qué se puede hacer en el 2012? Sabemos que hay interpelaciones alineadas también que se han solicitado, entonces, ¿qué esperamos el resto Bueno, del 2012? lamentablemente nosotros le propusimos al partido oficial en su momento reformar la ley orgánica del Congreso de la República para evitar que en esa legislatura se diera lo mismo que sucedió en la legislatura pasada, de que la interpelación sirva como un instrumento para detener las plenarias. Yo respeto y como constituyente realmente estoy de acuerdo con un proceso de interpelación, pero realmente un proceso de interpelación bien utilizado, porque también hay que admitir que los funcionarios públicos no les gusta llegar a rendir cuentas al Congreso de la República, y la interpelación también a veces es necesaria, como en el caso de la ministra de Educación, donde realmente ha cerrado sus oídos al tema de discutir la reforma educativa. Se ha abusado, no, desde hace varios años se ha venido usando del tema de la interpelación, y esto nos detiene, porque ese tema de la ley de desarrollo rural, por ejemplo, es una ley, y digamos, para empezar, que sí es necesario que sea aprobada este año. Si ya sabemos que vamos a iniciar el año con grandes protestas, con cierres de carreteras, etcétera, etcétera, tenemos que entrarle al problema, pero ahí regresamos al tema anterior. El gobierno el partido de gobierno no sabe sentarse a dialogar. Nosotros precisamente el día de hoy en los medios de comunicación, en Prensa Libre, por ejemplo, sale muy claro que pedimos sentarnos a discutir únicamente 3 temas. Mejorar un poquito la redacción dentro del marco constitucional para evitar esos miedos de los que hablaba el diputado, que son infundados. Realmente, digamos, la ley no está ni cerca de una reforma agraria, pero la forma de redactarla podría ser mejorada para evitar esos problemas. Y 2 temas más: incluir a las organizaciones ambientales y regresar a las cooperativas, al Consejo, por ejemplo. Y el otro tema es que nosotros no estamos de acuerdo en crear un nuevo ministerio sin deshacer el Ministerio de Agricultura. Son 3 temas bien sencillos de discutir, pero la respuesta ya oficial del partido de gobierno es: no, esa es una medida dilatoria, pero no se han sentado a la mesa, y eso ha hecho que los llamados aliados, los que estamos en medio, como dice el diputado, no hemos podido sentarnos a dialogar con nadie estos temas tan sencillos. Roberto, perdón que te interrumpa. Sí. Como dijimos, hay varios temas que no vamos a poder abarcar esta mañana, y si me avisan que ya estamos un poco cortos de tiempo, y quisiera rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo, Amílcar, hablar sobre las expectativas de la nueva Junta Directiva del Congreso el año entrante, el nuevo presidente del Congreso, Pedro Muadi. ¿Esperan algún cambio con esta nueva Junta? Bueno, efectivamente, esperamos un cambio, lo que mencionaba el diputado Alejos, esperamos mayor diálogo, pero fundamentalmente respeto a los parlamentarios. Yo creo que hay una inconformidad de la mayoría de diputados, si no todos, de que no hubo un ejercicio respetuoso al derecho parlamentario. Eso es fundamental, y por supuesto que seguimos apostándole a un diálogo y al respeto de los acuerdos, porque también de nada nos servía llegar a acuerdos a instancia de jefes de bloque cuando en el pleno se decía otra cosa y aparecían sorpresas que pueden ser incluso nocivas para el país. A ver qué sorpresas nos trae el Congreso el próximo año, el 2013, y lo que falta de 2012. Ambos les agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Así entonces hablábamos y conversábamos de lo que ocurría dentro del Congreso este año y los retos para el 2013 con el diputado Amílcar Popp Teguinaki y Roberto Alejos del Partido Todos. Antes de despedirnos de En Contexto, lanzamos la pregunta del día. ¿Cree usted que ha sido eficiente el trabajo de los diputados en el 2012? ¿Cómo lo califica? Denos su opinión a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter y Facebook. Más adelante compartimos sus opiniones. Ahora sí, continuamos con más. Gracias, María René.